Hola amigos. En diciembre del año 2015, el presidente ruso Putin viajó a la Antártida. 2 meses después, en febrero del 2016, quien se dirigió al Polo Sur fue el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill de Moscú. Al mes siguiente, en marzo, hasta allí llegó el todavía presidente del gobierno norteamericano, Obama, y en noviembre del 2016, en plenas elecciones presidenciales, John Kerry, el secretario de Estado norteamericano y segundo de a bordo, dejó extrañamente Estados Unidos y se dirigió a la Antártida. ¿Qué asunto tan importante está llevando a los principales líderes mundiales a visitar ese lugar? Una semana antes de llegar a la Antártida, Kirill se reunió en Cuba con el Papa Francisco y, según el portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, se trataba de una reunión que se llevaba organizando desde hacía 2 años. En esa reunión el Papa le entregó a Kirill un antiguo manuscrito que habla del Arca de Gabriel, un texto relacionado con el fin de los tiempos. Este manuscrito se encontraba primero siendo custodiado por los monjes ortodoxos rusos hasta que en el año 1204 la Iglesia de la Santa Sabiduría, o de Santa Sofía, fue saqueada por el ejército cristiano y este documento pasó de Constantinopla a manos vaticanas. En él se dan las indicaciones necesarias a los Anunnaki para que éstos puedan ejecutar el plan del final de los tiempos, es decir, su evacuación de la Tierra. Habla de un arca conocida como el Arca de Gabriel, un arca que debía ser trasladada a la Antártida. Este arca se encontraba primero siendo custodiada en Arabia Saudita, en el subterráneo de la ciudad sagrada de los musulmanes, la Meca. En el centro de la mezquita se encuentra la Kaaba, que significa el cubo, conocido por los musulmanes como la morada de Dios o la casa sagrada de Alá. El cubo dispone de una pequeña puerta por la que se puede acceder a su interior, y en su esquina oriental se encuentra, rodeada de un marco de plata, la piedra negra que, según la tradición, fue traída del cielo por Gabriel. Se trata de una pieza de basalto que le fue entregada a Abraham por Gabriel en una montaña cercana a la Meca llamada Abu Qubais. El edificio en el que se encuentra la piedra se halla siempre cubierto por una tela de seda negra, y en el Corán se recoge que este edificio se construyó por orden de Abraham hace 4000 años. La Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma y sin duda alguna el centro del universo para los musulmanes, quienes deben rezar 5 veces al día en esa dirección. En el manuscrito que el Papa Francisco entregó a Kirill se recogen las instrucciones que el arcángel Gabriel dio a Mahoma sobre lo que debían hacer al final de los tiempos. Porque Gabriel es considerado el mensajero de Dios, reconocido y respetado tanto en la religión cristiana como en la judía y la musulmana. De hecho, fue Gabriel quien reveló el Corán a Mahoma, y esto lo hizo en una cueva llamada Hira, cercana a la Meca. También fue quien le dio el arca para que fuera custodiada hasta el final de los tiempos. Pues bien, en septiembre del año 2015 se llevaron a cabo 3 intentos para sacar el arca del subterráneo de la Gran Mezquita. ¿Y por qué 3 intentos? Porque cuando trataron de sacarla una primera vez, 107 personas murieron tras desplomarse una gran grúa que fue derribada por un rayo que salió del arca. Apenas una semana después, en el segundo intento, 717 personas murieron por la extraña emisión que salía del objeto y cerca de 1 millar resultaron heridas. En el tercer y definitivo intento, el día 24 de septiembre, 4.000 personas murieron. Aunque las autoridades se encargaron de decir que esas personas habían muerto por culpa de una avalancha, sus cuerpos se encontraban diseminados por el lugar y además poseían quemaduras que indicaban que fueron afectados por algo que quemó también su piel. Además, según fuentes rusas, estas muertes fueron producto de la emisión que salía del arca. Sin duda alguna, la Gran Mezquita se construyó para preservar este objeto sagrado, y hacia él dirigen sus oraciones, como ya he dicho, los musulmanes del mundo entero.
Gabriel, cuyo nombre significa la fuerza de Dios o el poder de Dios, es el ángel más importante de los Anunnaki. Para el judaísmo, Gabriel era el que debía protegerlos de la legión de demonios del malvado Enki. Fue Gabriel quien avisó a Noé del diluvio y quien le dio las indicaciones necesarias sobre lo que tenía o no que hacer por órdenes de Enlil, también llamado Yahvé. También fue Gabriel el mensajero que Enlil envió para expulsar a Enki y a Inanna del paraíso en el que vivían en la superficie de la tierra, confinándolos al mundo subterráneo. Fue el encargado de enterrar a Moisés y también el destructor de Sodoma y Gomorra. Pero en un momento dado, Gabriel se pasó al bando de Enki y dejó de obedecer a su jefe de Nibiru, por lo que Enlil lo desterró de la corte celestial. Fue así como Gabriel se convirtió en el protector de la Iglesia cristiana y en su principal patrón. De hecho, anunció a María que iba a dar a luz a Cristo y actualmente es conocido con el nombre de Astar Sheran, siendo el comandante de la Federación Galáctica Anunnaki y el encargado también de preparar y de ejecutar la evacuación de la Tierra de los Anunnaki y de sus descendientes con destino a otro lugar. Pero, ¿para qué necesitan el Arca de Gabriel? Porque es el instrumento a través del cual se pueden comunicar con él, con Gabriel, con Astar Sheran. El Arca de la Alianza de la que habla la Biblia en el Antiguo Testamento es otra diferente y servía para que los sacerdotes se pudieran comunicar con Enlil, o sea que funcionaba a modo de transmisor-receptor de radio. Debido a sus enormes emisiones eléctricas, el arca tenía que ser transportada siempre cubierta por un velo y con 2 barras de madera que funcionaban a modo de aislante de la electricidad. Los sacerdotes tenían petos que cubrían las partes más importantes de sus cuerpos de la radiación eléctrica que el arca emitía. Y también debían llevar una soga atada a una pierna para que en caso de ser electrocutados, alguien pudiera tirar de la soga sin riesgo de ser también electrocutado. Sin duda, ambas arcas, aun siendo diferentes, poseen características comunes. ¿Dónde se encuentra el Arca de Gabriel? En estos momentos se encuentra en la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad de la Antártida. Y por este motivo, Kirill llegó hasta allí y realizó diversos rituales religiosos en ese lugar. El Arca de Gabriel fue transportada hasta la Antártida en diciembre del año 2015 por la Fuerza Naval Rusa. Al cargo de esta operación se encontraba el almirante Vladimirsky, quien llegó a la ciudad portuaria de Jeddah para recoger el arca y dirigió toda la operación. El arca fue escoltada por toda una flota de barcos rusos hasta que llegó a su destino final. El hecho de que hayan trasladado este objeto peligroso a la Antártida es porque Gabriel así lo había ordenado. Porque la Antártida no solo es la cuna de la civilización Anunnaki, sino también su destino final. Y porque allí se encuentra un portal de teletransportación que los puede trasladar a donde deseen. Por este motivo, en la época nazi, los submarinos llegaron hasta allí buscando las entradas al mundo subterráneo, a las ciudades intraterrestres. En una de estas expediciones a cargo del almirante Donitz aseguró conocer la existencia de túneles subterráneos donde ellos podían entrar sin ningún problema con los submarinos. Donitz dijo lo siguiente: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. La flota de submarinos habrá amarrado en algún punto del polo, en algún lugar paradisíaco. Estas entradas submarinas a las ciudades subterráneas se encontraban en antiguos planos o mapas que los nazis obtuvieron de sus distintos viajes a los monasterios budistas. El hecho es que los alemanes reclamaron la soberanía sobre toda la Antártida y construyeron allí diversas bases permanentes. Porque para ellos la Antártida es una tierra sagrada, la cuna de sus antepasados, los llamados hiperbóreos. Se trataba de un territorio que antes del diluvio se hallaba situado en el polo norte, pero el diluvio provocó un cambio de eje, haciendo que el polo sur se convirtiera en el norte y al revés.
De esta manera es como Hiperbórea pasó de estar en el norte a estar en el sur geográfico, que no necesariamente es el sur magnético. En el mapa de Piri Reis aparece la Antártida desprovista de hielos, que es como estaba antes del diluvio, antes de que nuestro planeta quedara no solo al revés, sino también inclinado sobre su propio eje. Por este motivo los polos se helaron. Pero actualmente la Antártida posee extensos territorios con clima templado y bellos paisajes verdes. Por ejemplo, el lago Vostok posee una enorme capa de hielo, pero bajo ella hay abundante agua pura y templada. En ese lugar se producen alteraciones electromagnéticas porque en su fondo se encuentra algo metálico de enormes proporciones. Putin, quien aseguró hace poco que estamos viviendo tiempos mesiánicos, posee un recipiente que contiene agua del lago Vostok y que conserva como si de una reliquia religiosa se tratara. Sin duda alguna, la Antártida es una zona militarizada, y acceder a ella es imposible sin un permiso oficial, ya que en ese lugar se encuentra una de las dos entradas más grandes al mundo subterráneo, es decir, la entrada polar. Uno de los relatos que han llegado hasta nosotros sobre las entradas polares se corresponde con la aventura del almirante Richard Byrd. Illuminati de grado 33, en sus diversas expediciones, por cierto financiadas con dinero ilimitado proporcionado por Rockefeller, llegó tanto al Polo Norte como al Polo Sur. Lo que narra Byrd en su diario es un vuelo que realizó sobre el Polo Norte, en donde de repente, en vez de hielo, se encontró con un valle que tenía un enorme río que discurría por su parte central. A los lados del valle había grandes bosques que crecían en las laderas de las montañas. Se dio cuenta de que la luz que allí había era diferente y que la temperatura era agradable. En ese momento su avión empezó a detectar interferencias electromagnéticas y ya no pudo controlarlo. Se le acercaron unas naves con formas de discos radiantes y con esvásticas dibujadas en ellos, y las naves le ayudaron a tomar tierra, bajando su avión lentamente y de forma vertical. A lo lejos podía divisar una ciudad reluciente que brillaba con los colores del arco iris y que parecía que estaba hecha de cristal. Entonces se le acercaron personas de piel blanca, con el pelo rubio y de más de 3 metros de altura, personas que, según Byrd, hablaban en inglés con acento alemán y que le dieron una cálida acogida. Le invitaron a subir a una plataforma como medio de transporte, una plataforma que no tenía ruedas y en la que fueron transportados a la ciudad. Allí pudo comprobar que había luces que emanaban de las paredes y ascensores que les transportaron por diferentes niveles. Le llevaron hasta el maestro, y el maestro, tras las presentaciones pertinentes, le dijo lo siguiente: «Estás en el dominio de los Ariani, el mundo interno de la Tierra». También el almirante Byrd realizó distintas expediciones al Polo Sur, a la Antártida, encabezando un proyecto norteamericano en el que dirigió la mayor operación militar de la Antártida, una operación conocida con el nombre de High Jump, una operación en la que llevaron hasta ese lugar enorme maquinaria de construcción y de tunelación para perforar el hielo, las máquinas más modernas de la época, así como también a multitud de científicos que debían trabajar en el proyecto. Byrd, refiriéndose a la Armada de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: «Su fuerza especial estuvo frente a un enemigo nuevo y formidable, capaz de volar desde el Polo Norte al Polo Sur a velocidades increíbles». Sin duda alguna, los seres que habitan los polos, los Ariani, son los aliados de los Anunnaki, de la élite gobernante. Son la raza aria de la que ellos descienden, aunque luego hayan adquirido distintos ropajes físicos a lo largo del tiempo. Esta raza controla las entradas polares, algo que llevan haciendo desde hace millones de años, desde que bajaron de Nibiru para habitar Hiperbórea, cuando ésta aún se encontraba en el norte. Según Heródoto, Hesíodo, Homero, Plinio o Cicerón, los hiperbóreos vivían más allá del viento del norte, en un lugar paradisíaco en donde el sol brillaba las 24 horas del día. Un lugar en donde había casas adornadas de oro y en donde ni la enfermedad ni la vejez existían,
Un lugar fértil y verde, en donde las frutas y las verduras eran enormes, y el aire vigorizante. Los hiperbóreos medían más de 3 metros de altura y vivían en torno a los 1000 años. Adoraban al dios Apolo, y todos los grandes imperios han reconocido en ellos a sus antepasados, porque se trata de los primeros Anunnaki que se instalaron en la Tierra. Y vivían en lo que se conoció como la Edad de Oro, una etapa de esplendor para ellos, en la que pudieron expandirse por el mundo y levantar diferentes imperios, entre los que se encontraba la Atlántida. Un testimonio de que esta raza controla las entradas polares lo encontramos en la historia de Olaf Hansen y de su padre, quienes a finales del siglo XIX, navegando por el Mar del Norte, se adentraron en la apertura polar. El padre de Olaf era un ferviente creyente en el dios Odín, que decía que vivía donde moran los dioses y su familia, y le dijo a su hijo que Odín era el dios del mar y que no debía temer porque él les estaba protegiendo. Tras largos días de travesía, vieron una línea de costa con playas de arena y enormes bosques que se extendían por la línea de la costa. Desembarcaron en una playa y vieron que una enorme nave se acercaba hacia ellos, una nave que llevaba a bordo a cientos de personas de enorme estatura. Ellos les recibieron con amabilidad y les invitaron a subir a la nave, que se movía a una gran velocidad. Estos gigantes se encontraban ataviados con túnicas de seda y satén bordadas y ceñidas a la cintura. Calzaban unas sandalias con hebillas de oro. Olaf y su padre descubrieron que el oro era el metal más valioso para ellos, puesto que se encontraba por todas partes, es decir, las puertas tenían incrustaciones de oro, las mesas estaban recubiertas por láminas de oro y las cúpulas de los edificios públicos también eran de oro. Vamos a ver más datos sobre el mundo subterráneo ofrecidos por Olaf. Un enorme sol estaba suspendido en el centro de la Tierra, donde había tanta superficie habitable como en la superficie. Había luces que brillaban a través de pequeñas aperturas y que parecían estrellas. Y el lenguaje de estas personas era similar al sánscrito. Llegaron a una ciudad conocida como Edén, subidos sobre un artilugio veloz y silencioso que vencía la gravedad. Y allí fueron llevados ante el Señor de toda la tierra, que era el más alto de todos y que vestía con más lujo que los demás. La ciudad de Edén se encontraba en la meseta de la montaña más alta del mundo interior y poseía un extenso jardín lleno de frutas y verduras, vides, arbustos, árboles y flores de enorme tamaño. También había animales gigantes y algunos de ellos extintos en la superficie desde hace millones de años. También había 4 ríos que tenían su origen en una poderosa fuente y que tras dividirse fluían en los 4 puntos cardinales. Curiosamente, uno de estos ríos se llamaba Éufrates y el otro Tigris. Este lugar, conocido como el ombligo de la tierra, fue el hogar de Olaf y de su padre durante 2 años, tiempo que decidieron permanecer allí hasta que decidieron regresar a la superficie. En conclusión y para finalizar, amigos, a finales de octubre del año 2016, 24 países firmaron un acuerdo internacional para restringir aún más el acceso a la Antártida. Este acuerdo tiene una duración limitada, una duración de 35 años y entrará en vigor en diciembre del año 2017. ¿Pero por qué solo una duración de 35 años? Porque es el tiempo que la élite gobernante necesita para abandonar el planeta, ya que tiene de fecha límite el 2045, pero no va a agotar esa fecha límite. Por lo tanto, ya se está produciendo un transporte masivo de Anunnakis a la Antártida, convencidos de que el mundo se va a acabar y de que ellos podrán así sobrevivir al desastre. Y bueno, porque los planes de acción Anunnaki concluyen, se acaba su ciclo en la Tierra y ya tienen que abandonarla, ¿no? Tenemos motivos para ser optimistas, puesto que también comienza para nosotros un nuevo ciclo de luz, un nuevo ciclo espiritual, en el que dentro de pocos años nos habremos por fin liberado de nuestros eternos enemigos, los Anunnaki. Hasta pronto, amigos.